Bienvenido al Jardín Arcano, un remanso tranquilo donde las cartas florecen con sabiduría. Hoy exploraremos la simplicidad, abrazar la simplicidad. Vamos a reflexionar sobre esta experiencia humana que va más allá de Maricondo y el minimalismo, sino que tiene que ver con una idea de espiritualidad diferente. Si ha llegado hasta aquí no es casualidad, esta sincronía indica que este mensaje puede ser importante para ti. Hoy vamos a trabajar con el tarot del Renacimiento, creado por Brian Williams y publicado por USA Game System en 1998. Representa una de las propuestas más refinadas y eruditas dentro del resurgimiento del tarot de finales del siglo pasado, el siglo XX. Lejos de limitarse a una reinterpretación decorativa, esta baraja se concibe como una reelaboración simbólica desde los fundamentos filosóficos y estéticos del tarot en el Renacimiento italiano, tomando como referencia la mitología clásica, la astrología y sobre todo el pensamiento neoplatónico, Ficino de fondo. Está muy bien esto, o Giovanni Pico della Mirandola. Cada carta ha sido ilustrada con una minuciosidad que evoca los frescos y el grabado del Quattrocento italiano, donde las figuras mitológicas reemplazan a los arquetipos tradicionales del tarot, estableciendo una correlación entre el sistema de los arcanos y el universo simbólico de la antigüedad, reinterpretado por ese humanismo renacentista en el Quattrocento, Cinquecento italiano. En cuanto a sus características visuales, como ven, el diseño se apoya en una paleta cromática sobria y una línea clara inspirada en la pintura florentina. Las imágenes están cargadas de referencias que exigen una lectura culturalmente informada, más cercana a una experiencia contemplativa que adivinatoria. Sigue la línea de Rider Waite Smith, aunque la reinterpreta para ofrecer un corpus iconográfico en diálogo con las fuentes clásicas y esotéricas del Renacimiento. Este enfoque convierte cada carta en una meditación visual, en una armonía cósmica. Me encanta esta baraja porque mezcla la filosofía hermética y neoplatónica. Brian Williams es un autor y artista estadounidense que tiene una formación en historia del arte, en diseño gráfico. Nació en 1958, desarrolló su carrera entre la ilustración editorial y la exploración de los sistemas simbólicos occidentales. Su interés por el tarot surgió como parte de su búsqueda espiritual. Y antes de su muerte en 2002, Williams dejó una breve pero significativa producción de tarot. Junto a esta está The Light and Shadow Tarot, realizado junto a Michael Grofrey, donde ya se vislumbran sus capacidades para reinterpretar la baraja. El tarot del Renacimiento ha sido una recepción positiva en las comunidades vinculadas al estudio esotérico occidental, y su profundidad conceptual, lejos de facilitar la lectura inmediata, la convierte en una herramienta de estudio, de contemplación. Yo diría que más que un uso adivinatorio, es un uso contemplativo. Y esta baraja es muy sólida, tiene un pensamiento simbólico clarísimo, su excelencia plástica y el modo en que se establece un puente entre el legado del Renacimiento y las prácticas espirituales contemporáneas. En este sentido, el tarot del Renacimiento se inscribe en una línea de tarot que aspira no solo a ser un instrumento de consulta, sino también vehículo de conocimiento interior y de contemplación filosófica. Estupenda baraja, se la recomiendo. Bueno, de pronto hay que saber un poquito más de neoplatonismo, algo de Ficino, como les decía, de Giovanni Pico della Mirandola, qué había pasado al 300-400 italiano. Pero si tienen esa información, creo que esta baraja les va a hablar o incluso gritar lo que tiene que decir. Es una baraja muy expresiva, preciosa, con los arcanos menores, cada palo basado en uno en Firenze, en Florencia, otro en Venecia, otro en Milán y otro en Roma. Maravillosa, de verdad que maravillosa. Hoy vamos a conversar un poco sobre la simplicidad, ¿no? Lo decía al principio del video, de pronto nos quedamos con la idea del minimalismo extremo de estos japoneses que hacen esta prueba de vivir con 4 cosas, o nos quedamos con la idea de Maricondo de doblar todo en cajitas y que quede... Hombre, que yo apoyo las dos, creo que las dos están muy bien, pero creo que también desde el punto de vista espiritual, abrazar la simplicidad es mucho más... como lo dijera, es mucho más amplio, ¿no? Abrazar una vida donde creemos que los valores de la vida no tienen por qué estar tan recargados, tan abarrotados de información. Voy a cortar en 3 como siempre. Me gusta comenzar de esta manera para ordenar la baraja junto a las cartas, y vamos a ver la primera carta de esta pequeña tirada para hablar de la simplicidad.
¡Ay, qué maravillosa! La reina de espada en posición vertical, que introduce en esta lectura como una figura que encarna la claridad intelectual, la objetividad sobre las emociones. Esa capacidad de discernimiento es genial. ¿Qué es lo que hay que sacar? ¿Qué no? No hay que ser severo, pero sí, claro, lúcido en lo que hay que abrazar como simple y no recargado, no barroco. Al lado de ella aparece la templanza en posición invertida, claro, que induce a una tensión, porque, claro, desde una óptica psicológica podría interpretarse como una dificultad para establecer un diálogo entre la tesis y la síntesis, ¿no? Esa antítesis complica. Este estado puede manifestarse una capacidad para, bueno, hacerse un poco loco con la intuición, desechar lo que no queremos escuchar, entonces claro, nos queremos aferrar a las cosas físicas. Y evidentemente no es que las cosas físicas estén mal, ¿no? Pero si queremos abrazar la simplicidad, hay muchas cosas que estorban, que molestan, que nos dejan avanzar. La mochila se hace cada vez más pesada y los objetos físicos ya no son solo físicos, sino también emocionales. La última carta que cierra es el colgado. Y fíjate que en posición invertida, hombre, refuerza la idea de la templanza, porque claro, aquí habla también de, sobre todo en la cultura occidental, de esas ideas de sacrificio absurdo. Bueno, ¿por qué yo tengo que vivir de manera simple? ¿Y por qué yo tengo que dejar todo esto que me costó tanto adquirir? De alguna manera, claro, la reina de espada te dice, ojo, tienes que ser muy serio, muy crítico, hay cosas que evidentemente te sobran en las relaciones, en el manejo de internet, en el manejo de las redes, en tu casa, los objetos físicos, en tu guardarropa seguramente, pero tanto la templanza como el colgado, la templanza no sabe discernir, eso cuesta mucho, hay que aprenderlo, y el colgado te dice, pues que me costó tanto, ¿cómo lo voy a desechar? Hombre, aquí el tarot entiende, abraza la cultura occidental y la apoya y dice, bueno, no es fácil lo que te estoy pidiendo. Aprovecha este minuto donde voy a mezclar y sacar la carta resumen, la carta que simboliza abrazar la simplicidad para el tarot, para darle like si te ha gustado este contenido, compartirlo con las personas que les puede interesar una tirada de estas características y revisar mis redes por si tienes alguna pregunta. Me puedes ubicar aquí dejándome un mensaje que me encantará responderte, o en mis Facebook que está enlazado en mi canal. Vamos a ver la carta resumen de esta tirada. La carta síntesis es, vamos a ver, la torre en posición derecha, aparece como revelación abrupta. Simbólicamente la torre representa el colapso de las estructuras que nosotros creemos de verdad, ¿no? Hay una idea aquí de abrazar la simplicidad, es romper con lo que creemos que es seguridad. Tener cosas, tener, qué sé yo, muchas apps de amistad no implica que tienes muchos amigos. Tener mucha ropa no implica que te sientas cómodo con esa ropa. Tener muchos objetos materiales no te hace menos pobre algunas veces, sino que tienes muchos objetos materiales que cuidar. Pero de pronto la señal de pobreza va en otras características internas. La simplicidad invita a romper esos patrones y a liberarse. Esta carta es muy buena si se fijan, ese rayo cae en la cabeza de esa torre. Es decir, la simplicidad es una actitud mental. Si lo tomas como eso y no como andar, insisto, tirando cosas, vas a ser mucho más libre. La mochila va a ser mucho más liviana. Y eso al fin y al cabo va a redundar en que tú pases por esta vida de manera más ligera, más sencilla, más espiritual, más abierta a las posibilidades. Espero que estas reflexiones en el Jardín Arcano hayan sembrado ideas o hayan iluminado algunos senderos. Suscríbanse y activen la campanita. Los comentarios siempre son bienvenidos, como les decía, porque este jardín florece con el diálogo. Y nos encontramos de nuevo bajo la sombra serena de los árboles en el próximo encuentro en el Jardín Arcano. Muchas gracias por ver este video. Adiós.